¿Alguna vez has ignorado la luz de advertencia en el tablero de tu vehículo pensando que no era nada grave y el motor te dejó plantado en media avenida? A veces tratamos al pecado de la misma manera, como una luz molesta, pero nuestro Creador nos da las advertencias claras para que nuestra vida espiritual no se destruya. Hoy enfrentaremos cara a cara los obstáculos de la fe. Esto es Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Hola mis amigos, qué gusto poder saludarlos. Estamos en este lindo programa Axiomas. 3 palabras en un solo tema: el pecado, el evangelio y la ley. Tenemos invitados muy especiales. Está con nosotros el pastor Salomón Colque. Bienvenido, pastor. Matías, muchísimas gracias. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Así es, pastor. Está con nosotros también la doctora María Elena. Bienvenida, doctora. Buenas a todos, pastor Matías, y a los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar aquí y poder compartir, pero también aprender. Así es. Vamos a entregar este programa en las manos de Dios. Vamos a hacer una oración. Pastor, por favor, diríjanos en la oración. Muy bien. Padre nuestro, muchísimas gracias por darnos esta grata oportunidad de considerar tu palabra. Rogamos la intervención de tu Espíritu Santo para que nos ilumine para desarrollar la lección en beneficio de todas las personas lindas que están asistiendo a este estudio de tu palabra. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor, arrancamos de estas 3 palabras una que tal vez es inconversial, una que nos cuesta hablar a las personas: el pecado. Es una palabra triste, una palabra funesta, una palabra que trae mucha desgracia. Aunque en los círculos seculares la palabra pecado no se toma como es su naturaleza. Su naturaleza del pecado es destructiva, es angustiadora, es bastante, diríamos, pesarosa. Y después de angustiar y todo, lastimar, más que todo también separa, provoca grietas y acaba terminando con las personas que cometen pecado, que es la muerte, conduce a la misma muerte. El apóstol Pablo en Romanos 6:23 dice: la consecuencia del pecado finalmente es la muerte. María Elena, entonces podemos ver, viendo lo que dice el pastor, que el pecado es la muerte, ¿no? Ajá, y hay algo curioso, ¿no? Que venía de la palabra que habíamos mencionado, de chatag, del hebreo, que viene a decir como errar al blanco, ¿no? Y cuando nos referimos a eso, es como errar en el propósito divino que Dios tiene. Entonces, es un obstáculo muy grande, pero antes también creo que deberíamos conocer qué es, definir y tener la idea clara de dónde comienza, cómo comienza y partir de ahí, ¿no? Muy bien. Yo quería argumentar un detalle, Matías. En la Biblia encontramos 2 libros de los Evangelios. El primero es el del libro de Juan, capítulo 15, del 1 al 7, donde Jesús se presenta como una planta grande de uva, la vid, e ilustra a los pámpanos, que seríamos nosotros, la iglesia. Y él dice: mientras estén unidos a mí, van a llevar mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Nada podrán hacer. La separación provoca improductividad. Tomamos otro libro, el de Lucas 15. Ahí hay 3 parábolas: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y el hijo pródigo. En estas 3 historias que Jesús expone están 3 detalles didácticos para entender un poquito mejor el pecado. Vemos aquí pecados por ignorancia o desinformación. No sabía que estaba pecando, pero estoy pecando, o estoy en pecado. La otra, de pecados por debilidad. No quiero pecar, no deseo hacerlo, pero por debilidad peco. Me separo de Dios, me separo de la familia, en fin, las consecuencias. La tercera sería el pecado por rebeldía. Ahí vemos una persona conscientemente, a sabiendas
incluso sabiendo las consecuencias, aunque puede padecer de autoengaño como que de esto va a salir bien, pero al final sale mal. Es la historia del hijo pródigo, que planifica, hace una estrategia y decide marcharse a otra lejana provincia. ¿Qué le parece? Pastor, y hablando del hijo pródigo, ahí nos lleva al segundo punto, porque el hijo pródigo salió y ahí vienen las distracciones y las tentaciones. Ahí está. Y hay un personaje en la Biblia que podemos hablar tal vez de distracción, pastor. Sí, tenemos dos personajes que podemos tomar como ilustración. Una de ellas es, por ejemplo, José. José estaba en Egipto, era sirviente o mayordomo de Potifar. Ustedes ya conocen la historia. Y la esposa de Potifar lo tenía inoportunando al pobre José, en otras palabras, seduciéndolo casi todos los días, al extremo de irse a forzarlo a que se acueste con José. Y entonces José expresa unas palabras muy oportunas y didácticas para nosotros. Él dijo, ¿cómo yo podría tener el coraje de ofender a Dios en primer lugar? Y tener el coraje de arruinar tu matrimonio a Potifar y faltarte el respeto a ti. Y la tercera, cómo perder mi respeto y la dignidad personal. ¿Qué le parece? Interesante. Ahora, María Elena, tal vez hablando de distracciones y tentaciones, ¿qué otro personaje podríamos mencionar en la Biblia? Sansón, ¿no? Sansón. Claro, entonces, miren, muchas veces como hemos algunos crecido en la iglesia y todo eso, lo vemos como cierta historia un poco trillada, contada, y a veces incluso hemos hecho teatros, ¿no? En la iglesia, representando todo esto, pero hay que profundizar, digamos, de por qué Sansón estaba haciendo esto, ¿no? Porque entonces ahí viene lo que es el ego, la autocomplacencia, ¿no? Y el seguir uno mismo sus pasiones y el decir, yo quiero hacer esto y yo quiero, entonces, y tratar, digamos, de lograr eso. Y no nos enfocamos mucho en que si lo que yo quiero va a ofender a Dios. Y ahí vemos esta conexión y esta distracción que podría haber entre la reacción de uno y la reacción de otro, ¿no? De José y de Sansón. Entonces, Sansón se entrega completamente a sus deseos, ¿no? Bien. Ahora, tocando el tema de Sansón, pastor, nos introduce al otro tema, porque Sí. Sansón, fue destruido, ¿no? O sea, se destruyó. O sea, el pecado te destruye. Así Ahora, es. ¿qué propósito cumple la ley, pastor? Bueno, la ley es una especie de antídoto para no pecar. El pecado provoca muerte. La ley es preventiva. La ley dice, mira, cuidado con estos detalles. La ley cumple una función protectora, una función preventiva, de advertencia. La ley cumple también una función didáctica, de enseñar mis compromisos primero con Dios, mis compromisos con el ser prójimo, con el ser humano. Yo tengo que ubicarme en ese contexto. La ley no es una pesarosa responsabilidad, sino más bien es una gran bendición que Dios nos ha dejado. Para que no nos destruyamos, ¿no? Como Obviamente. un espejo, ¿no? ¿Verdad, María Elena? Es así, eso viene a ser la ley, ¿no? Pero antes de esto, las distracciones y la distracción, muchas veces pensamos que es solo lo que parece malo, ¿no? Solo lo que parece malo, una distracción, pero en realidad es aquello que va a ocupar el lugar en nuestra vida como lo más importante. Entonces, es como una cadena que va cayendo, cae una prioridad, cae la otra, y ahí es donde nos encontramos y decimos, ¿cómo he llegado a este punto? ¿No? Cuando ya estamos en el fondo de la desesperación. Entonces, interpretar y conocer primeramente, ¿no? Estas partes, y lo más importante, no confiar en nosotros mismos contra el pecado. Y las pruebas que vienen acompañadas con estas, es de diferente utilidad para cada uno. Miren, Dios permite nuestras pruebas para fortalecer nuestro carácter. En cambio, Satanás va a utilizar esta tentación con el fin, pero de destruirnos. Y esa destrucción, bueno, hablando de destrucción, pastor, también el tema de las tentaciones que podemos tener. Tal vez cómo podíamos ver este tema de huir las tentaciones, apelando a lo que dijo José. La palabra de Dios es fundamental para poder atenuar, mejor dicho, para detener, para poder no pecar. He guardado los dichos de tu palabra para no pecar contra ti, es la recomendación. Y José hizo eso, tenía una conciencia diaria. Si uno acompaña la historia de José, la transversal que acompaña a José es
que Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y para que Dios esté con uno, pues la conciencia de tener presente a Dios es a través de la palabra de Dios. Si yo cada día estudio la bendita palabra de Dios, tengo conocimiento, tengo todas las herramientas para evitar las tentaciones y finalmente el pecado. Por eso la ley cumple una función de advertencia, cumple la función de prevenir, insisto nuevamente. Pero si no leo la palabra de Dios, estoy sujeto a conducirme independientemente a la orientación de Dios. Y asumo la responsabilidad autónoma, decir, yo me gobierno, no te necesito a ti, Dios. No necesito tu palabra. Y ahí vienen todas las desgracias que uno quisiera no vivirlas, no experimentarlas. La recomendación es, lee la palabra de Dios y en ella están los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios dice, ama a Dios, respeta a Dios para que te vaya bien. Y la otra es, ama al prójimo para que seas feliz. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es una capacidad divina que nos permite relacionarnos de manera inteligente con otras personas. Pero no puedes ser feliz ni tener paz a menos que consideres la orientación que está en la Biblia. Y también la felicidad o la paz es un resultado de estar bien con Dios, saber que estoy dentro de su amor, de sus márgenes, dentro de su contexto. Y eso va a ser en mí una persona llena de paz y felicidad. Hay un texto que me estoy acordando ahorita, Matías, está en Jeremías 33:6. En realidad, el 3 más me gustaría compartir. El versículo 3 de Jeremías 33 dice así: cuando estás en una situación difícil, cuando estás como que hirviendo ya por caer, está la olla de la tentación te está cocinando, el Señor dice, clama a mí, grita pidiendo auxilio, que yo te enseño cosas grandes y ocultas que vos no sabes. Y después en el versículo 6 dice, yo te voy a dar medicina, te voy a dar curación y finalmente sanidad. Y una vez que te haya dado medicina, curación y sanidad, te voy a dar paz, te voy a dar verdad y de manera abundante. Son palabras muy oportunas para las personas que leen, pero si no lees esto, no vas a saber. Así que el Espíritu Santo, cuando estás en la tentación y por caer en el pecado, Él va a recordarte que no conviene ir por ese camino. El Señor te dice, no lo hagas, porque si lo haces, nada podrás hacer separado de mí. Interesante, pastor. Así es. Mis amigos, 3 palabras en un solo tema: el pecado, el evangelio y la ley. Hemos hablado de las distracciones. Tal vez puedas comentar ahí cuáles son las distracciones de hoy en día. Y queremos ir ahora a unos anuncios importantes. Hay días en que ya no tenemos fuerzas para seguir luchando. Hay ocasiones en que no encontramos motivos verdaderos que nos den un sentido en la vida. Caímos en un mundo oscuro y allí nos preguntamos, ¿cómo podremos salir de todo esto? Existe un remedio para la depresión. La mano de Cristo está extendida para ti. Escríbenos y solicita uno de nuestros cursos bíblicos. Considera estos consejos importantes y busca una iglesia adventista del séptimo día. Querido Pastor Salomón, ahora hablemos sobre el evangelio y qué solución nos puede dar el evangelio. El evangelio es la buena noticia para esta situación de las tentaciones y el pecado. El evangelio es Jesús. Él es la solución. Él se presenta como el camino, la verdad y la vida a nuestros dramas particulares. En Mateo 11:28 Él dice que Él nos invita de manera muy particular, donde dice, vengan a mí todos, no hay excepciones. El Espíritu de Profecía hace referencia, no hay nadie que pueda haber caído muy bajo. Aún en esa condición, el Señor lo llama y la persona puede ser admitida por Dios. El Evangelio es la buena noticia para nosotros porque podemos nosotros conocer el Evangelio gracias a la ley. El apóstol Pablo dice que la ley nos conduce ¿a quién? A Cristo. Y Cristo, en este caso, es la solución, el remedio para nuestras tentaciones y para quebrar, destruir el pecado en nuestra vida. Qué importante que pueda destruir el pecado en nuestras vidas, ¿verdad, María Elena? Es así,
La ley y el evangelio, entre tal y tal, tendría que haber cierto equilibrio, ¿no? Y hablando sobre la ley, y también me gustaría un poquito hablar sobre la gracia, la ley viene a ser ese tutor, ¿no? Que nos va a llevar y nos va a mostrar. Y habíamos dicho, y ciertas analogías hemos tenido, como que va a ser ese espejo, va a ser esos lentes que nos van a mostrar, ¿no? Y hay algo que como tal había que mencionar, ¿no? Que viene a ser, digamos, si yo tuviera un paciente, ¿cómo haría para diagnosticarlo, no? Entonces yo voy a solicitar ciertas cosas de gabinete y X, pero el diagnóstico en realidad viene a ser la ley. Eso viene a ser el diagnóstico, pero como tal no nos va a llevar a sanarnos, ¿no? Si, un ejemplo, yo le digo, tal, tienes hipertensión, es la ley. Yo le estoy mostrando, pero no le estoy dando una solución todavía. Y ahí viene a ser lo que va a necesitar mi paciente. Y es algo tan fantástico dentro de medicina que es la farmacología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar mi paciente? Si vamos a decir, tiene una hipertensión, bueno, vamos a empezar con tal, y vamos a dar un tratamiento y esta es la necesidad que tiene. Y es la necesidad que nosotros como cristianos tendríamos que tener al recibir este diagnóstico, ¿no? La ley cuando nos muestra el pecado como tal. Y luego viene a lo que viene a ser la expiación. Y ahí entramos con lo que nos menciona esto que es el evangelio, ¿no? Y la expiación viene a ser parte de la recuperación de este enfermo. Bien, excelente. Ahí, pastor, tal vez viendo lo que dice Marilena, el evangelio entonces la solución, ¿no? Viendo que la ley nos muestra el pecado, pero ahí entrando una vez más a la solución que tiene para nuestras vidas. Bueno, el Señor Jesucristo, así se lo conoce en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se lo recalca como el ángel de Jehová. En otras palabras, la Biblia es un manual de vida para nosotros, en la cual Dios propone un estilo de vida como Dios quiere que vivamos. Pero si nos salimos de sus marcos, de sus orientaciones, y andamos por nuestra autonomía, es decir, niego a Dios, niego su ley, soy indiferente con la palabra de Dios, va a haber muchas tentaciones y a consecuencia pecado. Y el pecado, la muerte. Pero ahí, para evitar la muerte, está en medio el Señor Jesucristo, quien viene a decirte, no necesitas ir por ese camino. En Ezequiel capítulo 30, versículo 11 dice, ¿por qué quieres morir? ¿Por qué te quieres destruir? Y él insiste 2 veces, vuelve, vuelve y vuelve. Yo no quiero que mueras, no deseo tu muerte, así que vuelve. Por eso complementa con el Evangelio allí en el libro de San Juan 14, 6, yo soy el camino, porque andas por tus caminos te van a llevar a la muerte. Hay caminos que parecen muy bonitos, caminos que como que te van a dar prosperidad, que te van a dar placer circunstancial, pero eso te va a llevar, es por un tiempo, finalmente son caminos de muerte. Y el Señor dice, yo soy camino, yo soy verdad, la palabra de Dios es la verdad, los mandamientos de Dios son verdad, el mismo Señor Jesucristo es la verdad. Y considerando esto, el Evangelio compone de seguir criterios divinos, y no solo criterios, sino aceptar a la persona, que es el resumen del Evangelio, es el Señor Jesucristo. Y Él dijo, tengo que irme al cielo, voy a volver, sí, pero les voy a dejar a otro Consolador. No van a quedar huérfanos, voy a dejar al siguiente representante mío, que es el Consolador llamado Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Tienen que guardar mis mandamientos. Y el Espíritu Santo va a venir para que esté con ustedes al lado y en ustedes adentro. Y ahí en el libro de 1 Juan, capítulo 3, si ustedes me permiten, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué le parece? Interesante. Y no queda ahí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es eso de nacer de Dios?
es cuando la semilla de Dios en vos, que es la palabra, comienza a germinar. Y eso te conduce al bautismo y ahí eres declarado justo y vives una vida después de santidad bajo la conducción del Espíritu Santo. Es decir, en otras palabras, el bautismo te cierra la brecha de la separación. A esa separación se llama pecado. El bautismo cierra esa brecha. Ahora, como estás con Jesús, ya no pecas porque estás con Jesús, porque pecado tiene un entendimiento de estar separado. Y si no pecas es porque estás juntito a Dios, a Jesús. Y el que está en Cristo no peca, es decir, ya no está solo, ya no está separado. Y si estás con Jesús, pues ya no hay esas tentaciones. Y si las hay, son lejanas, no te afectan. Por ejemplo, a mí que me pongan aquí un vaso de cerveza no me significa nada, no me mueve ningún apetito. Es más, hay una especie de rechazo, lo abomino, lo desprecio. Sé que eso es dañino, pero si me ponen algo que sí me fatiga la glándula salival, eso es diferente. Y le voy a comentar algo personal. Me fui mucho tiempo al extranjero, Matías. Y había olvidado, como yo vengo de la zona de los yungas y los valles allí, la gente allí comemos bastante yahua, ají, y bien condimentado con cositas que ahí lleva. Bueno, me crié en un ambiente así, me fui al extranjero, me casé con una señora que no conoce, no sabe del yahua. Entonces, cierta ocasión acá en Bolivia, nos invitaron a comer y vi en la mesa esa mermelada, entre comillas, muy tentador. La tentación allí. Y en un descuido de mi esposa agarré una cucharada sin medir consecuencia de cuán picante estaba eso. Así que lo mezclé en mi comida para que la esposa no vea mi tentación allí. De la tentación ya fue al hecho, que es el pecado. Me separé de las recomendaciones de salud. Y entonces comencé a disfrutar, entre comillas, y empecé a transpirar. Y ahí está la evidencia de que la tentación se hizo pecado y afectó mi cuerpo. Y entonces mi esposa Julia me dice, ¿qué estuviste comiendo? ¿Qué estás comiendo? Y ahí el aroma era evidente. La transpiración era evidente, el rostro todo colado, los ojos están llenos de lágrimas ya, y la boca abierta queriendo buscar alivio. Un montón de detalles, un montón de experiencias que se van dando. No se puede esconder la tentación ni el pecado, se aflora. Y entonces la solución es agua. Hay que beber agua. Y Jesús dice, yo soy agua para ti. Yo te voy a aliviar, yo voy a resolver tu problema. Si en algo puede ayudar esta ilustración es, ¿cuál es tu tentación? ¿Qué es lo que te perturba? ¿Qué es lo que te sacude la vida? ¿Qué es lo que te hace temblar? ¿Qué es lo que te saca de tus cabales? Yo no sé qué te está teniendo mal, pero cualquiera que fuera tu situación, hay solución en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, Matías. Jesús es el Evangelio, la solución. Y Jesús, como ya no está aquí, entonces ha dejado este legado que es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo solo puede obrar en las personas que leen la palabra de Dios. ¿Qué le parece hasta aquí, mi amigo? Impresionante, pastor. Una vez más le dio al punto, al clavo. Ahora, mis queridos amigos, ¿qué te pareció esta lección? 3 palabras en un solo tema. Ahora escucha esta melodía y toma una decisión. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor.
A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Linda melodía, ¿verdad? Que sin duda toca tu corazón. Doctora María Elena, tal vez algún punto que quiera resaltar de la lección. Continuando un poco con lo que el pastor nos contaba, miren, el pecado viene a ser una trampa que nosotros mismos nos vamos poniendo, pero dando libertad a nuestros sentidos, a nuestra vista, nuestro tacto, nuestro sentido del gusto y varios, ¿no? Entonces, desde ahí va empezando todo esto. Y hay un versículo que siempre mencionamos, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando hablamos de esto, no solo estoy hablando de mi confianza a ti, Matías, o tal vez a usted, pastor, no, sino también a nosotros mismos. A uno mismo, ¿no? A la confianza que a veces nosotros mismos nos tenemos de enfrentarnos al pecado y nos vemos acariciando como tal, ¿no? Y esto es muy importante porque nuestro corazón va a ceder a nuestras emociones. Y cuando vemos todo esto, nos vemos embarrados de todo aquello. Pero no solo es nuestras emociones, sino también se refiere a nuestro intelecto y nuestra voluntad. ¿A dónde nos estamos inclinando? Y estos 3 puntos muy importantes, como la ley y el evangelio, no se pueden separar. Son socios para siempre. Bien. Y esto se tiene que entender como tal. No puedo elevar uno, no puedo elevar el otro, no puedo relegar uno del otro. Entonces, estos son inseparables como tal. Y también algo que me ha gustado mucho sobre la lección ha sido que hemos hablado sobre el Shema, ¿no? Como un resumen de lo que era la ley, dividido en 2 partes, mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Y muchas veces nosotros vemos como que cuando yo ofendo a una persona o tengo cierto enojo o cierta distancia con alguien de mi iglesia, vamos a llevarlo solo hasta ahí, eso tenemos en cuenta que es como solo algo muy superficial, pero en realidad estamos hiriendo o tal vez lastimando o yendo contra Dios mismo. Y eso es parte de lo que nos va a llevar a separar de Dios. Yo no puedo estar bien con el cielo si estoy en guerra con mi prójimo. Pastor. Bueno, hay detalles que debemos recordar. Número 1, el Señor está muy interesado en relacionarse con nosotros. Como por ejemplo dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Él no está por venir, no dice que va a venir, ya está en la puerta y encima Él enfatiza diciendo, quiero entrar contigo a tu casa y quiero cenar. Aquí hay una insinuación de una intimidad, de una comunión, de algo muy personal. También el Señor no solo está interesado en relacionarse con nosotros, sino también de convivir diariamente. Él por eso dice, dejaré mi espíritu para que esté con ustedes, y también dice, en ustedes. Entonces está hablando de una íntima relación que el Señor busca con nosotros. Y por otro lado está la desgracia de que estamos en un contexto de tentaciones y pecados. Inevitablemente estamos en un contexto, en un conflicto. Y para nosotros los que pretendemos llegar al cielo y gozar de la eternidad, tenemos que recordar la única vía de poder soportar la tentación y escapar y no caer en el pecado es, vuelvo a insistir, la lectura de la Biblia. La lección de la escuela sabática, apreciado oyente o persona que está asistiendo a este programa, es leer la Biblia. La doctora dijo,
No se puede ignorar ese hermoso canto del Shema, que es el himno nacional del pueblo de Israel. Enfatiza a un Dios de amor que está esperando que le correspondamos. Y ese amor a Dios y al prójimo hay que enseñarnos a nuestros hijos, porque en ese texto dice, Deuteronomio capítulo 6, 4 al 9 para adelante, habla de que debemos enseñar a nuestros hijos para que ellos sean felices, tengan paz, tengan equilibrio y no estén saturados de tristes consecuencias. Ahí en los mandamientos dice, el que me ama va a tener la misericordia mía garantizada por millares de generaciones, pero el que no me ama va a sufrir consecuencias. La primera, la segunda, la tercera generación va a seguir sufriendo. Así que conviene apostar por el amor de Dios, por su palabra bendita y entrar en una comunión íntima. Y para mí sería la solución, mejor dicho, el resumen sería la siguiente. Lee la palabra de Dios y todo estará bien. Practica sus mandamientos y tendrás productividad. Pregúntale a Dios todos los días qué es su voluntad, cómo practicar su voluntad. Y vas a tener paz en la familia, paz en tu trabajo, paz en el contexto de la sociedad. Y sobre todo, paz con Dios, que es lo que más buscamos. Excelente, pastor. Mis amigos, hemos llegado al final de Axioma. Queremos invitarte o animarte a que no huyas de la luz y que la palabra de Dios pueda iluminar cada rincón de tu mente. Queremos agradecer a María Elena. Muchas gracias, María Elena, por estar con nosotros. Queremos agradecer al pastor. Muchas gracias, pastor. Gracias a Dios. Y no te olvides compartir este lindo programa. Dale un like para que llegue a más personas. Que Dios te bendiga. Axiomas, más allá de la evidencia.